Bienvenidos a un nuevo análisis de carta natal. Hoy nos sumergimos en una de las combinaciones más profundas y espirituales del zodíaco. Imaginen un océano infinito de sensibilidad donde el alma busca refugio y pertenencia, pero que a la vez siente el impulso irrefrenable de lanzar una flecha hacia lo desconocido. Estamos ante una persona con Sol en Cáncer, Luna en Piscis y ascendente en Sagitario. Una estructura donde el elemento agua domina el mundo interno, otorgando una intuición y una empatía casi sin límites, pero donde el fuego del ascendente actúa como el motor necesario para que toda esa emoción se transforme en sabiduría y expansión. En este video vamos a explorar cómo conviven el deseo de habitar el nido y las raíces con la necesidad de explorar horizontes lejanos. Veremos cómo el regente de esta carta, Júpiter, actúa como el puente que une la fantasía con la verdad y cómo la presencia de Géminis en la casa 7 aporta la cuota de aire y lógica necesaria para equilibrar tanta marea emocional. Si te sentís identificado con esta tríada o buscas entender cómo integrar el agua y el fuego en tu vida, quédate porque este viaje alquímico empieza ahora. El ascendente es nuestra carta de presentación, el filtro a través del cual interactuamos con el mundo. Con Sagitario en el ascendente, la primera impresión que proyectas es de entusiasmo, curiosidad y una búsqueda constante de sentido. A diferencia de la introversión natural de tu Sol y tu Luna, este ascendente de fuego te dota de una personalidad activa y enérgica. Sos alguien que se muestra ante los demás como un eterno aprendiz o un buscador de la verdad. Este filtro actúa como un mecanismo de defensa positivo. Ante la vulnerabilidad del agua, Sagitario responde con sabiduría y expansión mental. Al ser un signo de modalidad mutable, este ascendente te otorga una gran capacidad de adaptación. Es el que te permite traducir tu profunda sensibilidad pisciana y canceriana en una búsqueda filosófica o espiritual que otros pueden comprender. Tu presencia irradia confianza y una sed de libertad que equilibra la tendencia al retraimiento. Aquí el fuego no quema, sino que ilumina el camino para que tu mundo emocional se atreva a salir del caparazón y explore nuevos horizontes. Si el ascendente es nuestra máscara, la luna es nuestro refugio, el lugar a donde vamos cuando necesitamos sentirnos seguros. Con la luna en Piscis, tu mundo interior está regido por una profundidad oceánica donde los límites se difuminan. Aquí, la sensibilidad es absoluta. Sos una verdadera esponja psíquica que absorbe no solo sus propias emociones, sino también las de quienes te rodean. Esta luna te otorga una intuición altísima y una capacidad de empatía casi mística, pero también trae un desafío importante: el riesgo de perderte en el otro o en tu propia imaginación. En este subconsciente tan vasto, es fácil que las fronteras se vuelvan porosas y que te cueste distinguir dónde terminas vos y dónde empieza el dolor de los demás. Es vital que aprendas a procesar ese caudal emocional para no esconderte en un océano de fantasía como mecanismo de escape frente a la realidad. Tu refugio es un espacio de sueños y conexión espiritual, pero recordá que el fuego de tu ascendente está ahí para recordarte que, aunque navegues en aguas profundas, siempre necesitas un puerto y un destino claro hacia dónde nadar. Si la luna es el refugio, el sol en Cáncer es tu propósito vital, tu identidad más pura. Tu esencia se caracteriza por una búsqueda constante de pertenencia y seguridad. Para vos, el éxito no se mide en conquistas externas, sino en la solidez de tus raíces y en la nutrición de tus vínculos más íntimos. Tu búsqueda no apunta a lo nuevo, sino a lo perpetuo, a aquello que sobrevive al paso del tiempo: la familia, la tradición y la memoria. Posees un sentido de la empatía tan desarrollado que tu mayor realización se encuentra en el acto de cuidar y proteger. Sin embargo, esta sensibilidad extrema
puede ser un arma de doble filo. Ante las asperezas del mundo exterior, tu impulso natural es retraerte hacia tu propio caparazón para evitar que te toquen las tristezas de la vida. Tu gran desafío evolutivo es encontrar el equilibrio entre esa necesidad de habitar el nido y el impulso de tu ascendente por explorar el horizonte. Tu plenitud llega cuando aprendes que cuidar de los demás también implica aprender a ser cuidado. Solo cuando logras este flujo de nutrición mutua, tu esencia solar brilla con toda su fuerza, convirtiéndote en un faro de ternura y protección para todos los que te rodean. La combinación de Sol en Cáncer, Luna en Piscis y Ascendente en Sagitario crea una personalidad de una riqueza espiritual inmensa, donde tu yo solar y tu luna se encuentran inmersos en un océano de sensibilidad profunda. Existe una dinámica constante entre tu mundo interno y tu proyección. Mientras tu esencia busca la seguridad del hogar y el refugio en las raíces, tu personalidad proyecta una flecha lanzada hacia el horizonte, buscando siempre un sentido más elevado a todo lo que siente. Esta doble dosis de agua entre tu esencia y tu refugio emocional te convierte en una verdadera esponja psíquica. Tenés una capacidad de empatía tan alta que el desafío es aprender a poner límites para no absorber los dolores del mundo como si fueran propios. Tu gran trabajo de evolución es permitir que el Sagitario de tu ascendente actúe como un mediador sabio, logrando que esa sensibilidad no se transforme en un aislamiento dentro de tu caparazón, sino en una sabiduría que pueda ser compartida. Aquí, Júpiter, regente tanto de tu ascendente como de tu luna, tiene la tarea fundamental: actuar como el gran nexo coordinador. Es el planeta que te otorga la capacidad de observar tus mareas emocionales desde la altura, dándote la perspectiva necesaria para entender que cada sentimiento tiene un propósito y un destino. Al integrar estas fuerzas mutables, desarrollas una capacidad de adaptación asombrosa, permitiéndote navegar entre el agua y el fuego con la fluidez de quien sabe que su verdadero hogar es el conocimiento y la fe en la vida. Hay un detalle fundamental que equilibra este mapa tan sensible. Al tener el ascendente en Sagitario, tu casa 7 cae en Géminis. Esto significa que aunque vivas en un universo de emociones líquidas y profundas, lo que buscas en tus vínculos y en tus compañeros de vida es estímulo intelectual, ligereza y comunicación. Géminis en tu casa de la pareja actúa como un puente de aire. Buscas personas que te desafíen mentalmente, que te ayuden a ponerle palabras a lo que sentís y que le sumen una cuota de racionalidad a tu mundo privado. El otro es quien te enseña a traducir el lenguaje del alma al lenguaje de la lógica, recordándote que la comunicación es la herramienta clave para no ahogarte en tus propias fantasías. Es a través del diálogo inteligente con los demás donde tu fuego sagitariano y tu agua canceriana encuentran, finalmente, la claridad para manifestarse con plenitud. Gracias por acompañarme en este recorrido por un mapa tan rico en matices y profundidad espiritual. Si te sentís identificado con esta combinación de agua y fuego, recuerda que tu sensibilidad no es una debilidad, sino tu brújula más precisa. No le temas a la inmensidad de tus emociones. Úsalas para nutrir tus raíces cancerianas, pero siempre permití que la flecha de Sagitario te guíe hacia la verdad y la expansión. Tu camino es el de integrar el cuidado con la aventura y el silencio del hogar con la palabra compartida. No te cierres en tu caparazón, permití que tu fuego interno ilumine el camino de los demás tanto como el tuyo propio. Si te gustó este análisis, no olvides dejarme en los comentarios cómo vivís vos esta tensión entre la necesidad de refugio y el deseo de libertad. Nos encontramos en el próximo video para seguir descifrando los mensajes que los astros tienen para nuestro autoconocimiento. Hasta la próxima.